relacionados con este proceso de creación de ese espacio europeo de educación superior. Que básicamente os he puesto aquí los puntos que todas ellas recogen y cada vez se repiten en cada declaración o en cada conferencia que se realiza, para que se vaya mejorando ese sistema del que veníamos a un sistema que sea más homogéneo, donde pueda haber un reconocimiento total de todas las titulaciones de los diferentes países que forman el Espacio Europeo de Educación Superior, que se iniciaron, como habéis visto, en el año 98 con la declaración de la Sorbona con cuatro países, y ahora vamos por 47 países que están dentro, si no me equivoco. Y, en definitiva, este espacio europeo lo que promueve es la creación del Espacio Europeo de Educación Superior como vía para promocionar la movilidad de los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo, la adopción de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, promoción de la movilidad eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo del libre intercambio. Pensad que este punto, por ejemplo, surge en todas las declaraciones, desde la primera hasta la última, este punto. Y eliminar obstáculos, lo que significa a este nivel es que en aquellos países donde una titulación que sea diferente, entre comillas, en cuanto al conjunto del resto de Estados miembros, pues lógicamente si aplicamos el sentido común sería que en ese país o en esos pocos países que haya ese problema, hacer las reformas educativas para adaptarlo al resto de países que forman la globalidad que cumplen con esas directivas o esas declaraciones. Creación de un marco general de cualificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior. Eso es importantísimo, es un arma que tenemos ahora primordial para la defensa de nuestros intereses, como ya más adelante os mostraremos. Compromiso pleno con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior. Todos los países, todos los ministros de educación que van a estas conferencias salen todos con el pecho así, de que han firmado ese acuerdo, orgullosos de que van a tirar para adelante con todo lo que se comprometen, pero desgraciadamente nosotros tenemos un caso muy cercano que nos toca muy mucho. Después no cumplen, son los primeros en incumplir, y lo que sería el Ministerio de Educación o el Gobierno español respecto a nuestras titulaciones no cumplen con lo que se comprometen en Europa respecto a nuestras titulaciones o lo que ellos firman. Y igual que se crea un marco general de cualificaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior, en cada país se establece un marcos nacionales de cualificación ligados a estos marcos globales. EQF, o Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Es el marco, la herramienta que va a servir a estos organismos europeos para calibrar, para medir la situación de homologación y equiparación académica de todas las titulaciones a nivel de todos los países europeos. Antes, en una presentación que os ha presentado Juan Felipe, que aparecía en los nuevos Reales Decretos del 2014 sobre las titulaciones de técnico superior sanitario, os habéis fijado que ha sacado la escala CINE y nos clasifica como CINE 5B. Pensar que esté eso ahí en ese Real Decreto es un artificio por parte del gobierno español de intentar meter un marco general, que en este caso es académico, y no de cualificación, como dice la norma, que el de cualificación es el EQF. ¿Por qué? Y ya lo veréis más adelante. Lo que demuestra que realmente estamos en una diferencia brutal en cuanto a cualificación a nivel de burocracia es el EQF. Entonces, dentro del EQF está el FQEHA, que sería el Marco Europeo de Cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior. Es como un submarco que está dentro del EQF, que sería el global, que engloba todo, y que sería solo para educación superior. Estos serán los marcos europeos. Ahora os muestro los marcos cualificaciones españoles que se han creado para dar cumplimiento a lo que se han comprometido en Europa y para buscar esa correlación con los marcos europeos. Lo que era el EQF a nivel europeo, en el Estado español, es el MECU, que es el Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Vale? Y dentro del MECU hay dos submarcos. Uno que es muy antiguo ya, que es el CNCP, Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que viene derivado de una norma ya bastante anterior a Soleta, y este solo se dedicaba, aunque en su desarrollo tiene múltiples niveles, tan solo se desarrolla hasta nivel 3, que asigna nivel 3 a los técnicos superiores. Es donde estamos, nos mal ubicaron equivocadamente, ¿vale? Después, más tarde, surgió el MECES, que sería el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Y tenéis que saber que la suma del
del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales más el MECES es lo que es el MECU. Aquí tenéis esta imagen donde define esta relación que os comentaba de los marcos de cualificaciones, tanto el europeo como español, y la correlación que tienen entre ellos. El EQF, podréis ver, está correlacionado con el MECU y el QFHA con el MECES. Objetivos de estos marcos de cualificaciones. Hay tres y que son principales, que sería la comparabilidad de titulaciones, y más que de titulaciones, de cualificaciones, porque ya veréis después que lo que marcan las directivas tampoco muchas veces son recomendaciones o no son muy estrictas. Por ejemplo, para la educación superior, a nivel europeo marcan que una formación de educación superior puede estar entre los 180 créditos ECTS o 240. Pero lo que importa realmente no es que en un país sea una titulación de 180 ECTS o sea de 240. Lo que importa es el nivel de cualificación que te otorga esa titulación. Entonces, tenemos casos como, por ejemplo, Italia, que tiene 180 ECTS, o casos como Inglaterra, que tiene 240. Pero ambas tienen el mismo nivel de cualificación y, por lo tanto, son equiparables y homologables. No como pasa en España, que ya veréis lo que tenemos. Aquí tenéis esta tabla, donde se hace la correlación de MECES, FQ, EHA, EQF y MECU. Pensar que EQF y MECU, como os he dicho, es lo mismo, uno a nivel europeo y otro a nivel español, y MECES y FQ, EHA es lo mismo. Veréis que el nivel de cualificación de MECES 1, que es para ser técnico superior, corresponde al nivel 5, memorizarlo esto porque es muy importante, nivel 5 de MECES, de EQF y nivel 5 de MECU. ¿Vale? Esto es así porque también cuando se define uno de los parámetros que se utilizan para definir los diferentes niveles de cualificación en MECU o EQF, el nivel 5 son titulaciones que como mucho sean de 2 años de estudio, y el nivel 6 serían de titulaciones a partir de 3 años, entre 3 y 4 años. Aquí tenéis la correlación entre el marco europeo y el español en cuanto al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. Podréis ver que he tachado el nivel 4, 5 y el que está sin definir, que sería más superior, porque realmente en el Estado español no se han llegado a desarrollar. Han tenido o tienen variedades que son vigentes actualmente, el 1, 2 y el 3, y en el 3 estaríamos nosotros. Fijaros que técnico superior, estamos en el nivel 3 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, y eso supone estar en el nivel 5 otra vez del EQF. Tenéis que saber que en el EQF o en el MECU, en el nivel 5, en España se comparte, ¿cómo se dice? Se montan uno encima del otro, se solapan, perfecto, gracias. Se solapan el nivel 3 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales con el nivel 1 de MECES. Es el punto de vista donde se solapan esas dos clasificaciones. Y aquí, y esta es muy importante, ya la veréis el porqué, os muestro una tabla de correlación entre marcos de cualificaciones y la Directiva Europea 2005/36, que es la Directiva Europea que habla sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, o sea, aquella que permite el hecho de que tú, teniendo una titulación muy concreta, en base a lo que dispone esta directiva, pues puedas ir a otro país europeo a ejercer tu profesión y ese país europeo te la reconozca sin ningún problema, o te la reconozca parcialmente y teniendo que asumir unas medidas compensatorias, que dependiendo de la titulación o dependiendo del país, pues puede ser estudiar no sé cuántos créditos X en una universidad concreta para, en teoría, tener el mismo nivel de cualificación, hacer unas prácticas, pasar un pequeño examen, etc. Depende. Si os fijáis, tendríamos primeramente lo que sería el MECES, el QFHA sería igual que el MECES, son homólogos. El EQF, la tercera AC, olvidaros, y la última, la directiva. Los artículos de la directiva que regulan esos niveles. Fijaros que el nivel 5, que es donde estamos nosotros, viene desarrollado en la Directiva 2005/36 en su artículo 11.c. Y el nivel 6, que es donde veréis que están todos nuestros homólogos europeos, o prácticamente todos, en la Directiva Europea están
están desarrollados en el artículo 11.d. No sé si os suena a alguno de vosotros esta página. Esta página es la base de datos de las profesiones reguladas de la comunidad, de la Comisión Europea. Hay un acceso libre por parte de Internet, podéis entrar siempre que queráis. Y es interesante ver cómo, si nos vamos, a ver si funciona. Bien, si vamos aquí en el nombre genérico de las profesiones, no sé si lo veis bien, y si no espero que lo podáis imaginar. Aquí veréis que por orden alfabético tenemos las diferentes letras. Si buscamos, por ejemplo, el técnico superior de imagen para el diagnóstico, radiógrafo, que sería la nomenclatura, buscamos la R. Aquí lo tenemos, radiógrafo. Y vemos que hay 31 países donde se regula esta profesión con esta nomenclatura oficial, por decirlo así, ¿vale? Si entramos aquí, veremos aquí los diferentes países. En la primera columna tenemos la nomenclatura de esa titulación en ese país. La siguiente columna es del país que estamos buscando, y aquí lo que aparece es el reconocimiento por parte de la directiva que regula esa titulación, esa cualificación. Por ejemplo, Francia. Si queréis pedir algún país alguno, me lo decís si lo miramos. Si os fijáis, tenemos aquí la nomenclatura en ese país. Aquí estaría la nomenclatura internacional, radiógrafo, y lo que nos interesa, nivel de cualificación. 3-4 años de estudio, que os digo que eso es lo menos importante, o sea, porque no tenemos que pensar que nuestras titulaciones tienen que ser de 3 años o de 4, hay una horquilla suficiente, pero lo que sí que está claro que la formación, ya sea de 3 años o de 4 años, en el país que sea, tiene que darte la cualificación total para hacer esa profesión, para ejercer esa profesión. Artículo 11d. 11d, acordaros que era nivel 6 de EQF. Grecia, por ejemplo. Lo mismo, estamos con lo mismo. 11d. 3-4 años. Vamos a pasar, hay 3 páginas. No sé, Malta, yo qué sé. Malta. Ábrete, vale. 11d, 3-4 años. ¿Miramos España? Bueno, fijaros ya para empezar, por ejemplo, que veis aquí que en España, igual que en el resto de países, o la mayoría, pues vienen tan solo un país, hay la misma nomenclatura. ¿Sí, perdón? ¿Puedes repetir el nombre de la página web? Os pasaré el enlace. Bueno, sería si ponéis en Google Regulated Professions Database o en castellano, base de datos de las profesiones reguladas en la Comisión Europea, os aparece esta página, ¿eh? Entonces, fijaros que en la mayoría de los países, casi todos, existe tan solo una titulación que abarca las 2 especialidades de imagen para diagnóstico y radioterapia. En España veis que está duplicado. Pero si damos a lo que sería la titulación, vemos que pone, el artículo es el 11C. 11C, ¿qué nivel de cualificación era en el UEF? 5. O sea, nos da igual, o sea, vuelvo a decir, los años, tenemos una horquilla suficiente para que haya diferencias entre un país y otro. Pero lo que sí que tiene que ser igual en todos los países es esto. Y esta es la principal arma que tenemos nosotros ahora para defendernos e intentar cambiar esta penosa realidad que tenemos. Aquí, por si no funciona en internet, había puesto algunos ejemplos. Y ya tan solo deciros de que hagamos una reflexión. ¿Podemos considerar que a día de hoy los técnicos superiores sanitarios españoles somos europeos? Pues depende de todos nosotros, ¿eh? No vendrá nadie con una varita mágica y nos va a solucionar el problema. Depende de las organizaciones que estemos luchando para cambiar esta realidad y sobre todo tener el apoyo de los profesionales, que cuanto más seamos y más unidos estemos, antes lo conseguiremos. Esto lo vamos a conseguir, os lo aseguro. Pero será más rápido cuanto más apoyo tengamos por parte de vosotros. Gracias. Bien. En esta parte de la mesa me han pedido que os explique qué estamos haciendo desde el punto de vista de la organización de la que formo parte y comparto
nivel autonómico con Cataluña dentro de la estatal, ¿no? Vamos a ver, en base a lo que os ha explicado David, bueno, hago un receso. Yo hace ya muchos años que, entendiendo que hay que pelear cada día todas las cosas, tengo claro, y me jode, perdonad la expresión, pero me jode mucho reconocerlo, que mi país no va a hacer nada por mí, ¿no? Ni por mi titulación, lo tengo comprobado y demostrado. Va a hacer 10 años que acabamos una huelga de hambre pidiendo esto mismo y un encierro en la Facultad de Medicina, en noviembre, y yo de aquella facultad salí aquel día 9 de noviembre sabiendo que aquí no había ninguna solución posible. Y lo sigo creyendo, y mi experiencia en estos años me lleva todavía a constatarlo más. Vivimos una época en la que nos asaltan, tanto, y Madrid y Cataluña son dos ejemplos, escándalos de corrupción y demás, ¿no? Por todos lados. Algún día se podrá valorar, no hay mayor ejemplo de corrupción de las administraciones públicas de lo que nos están haciendo con nuestras titulaciones y con nuestro ejercicio profesional. Y es corrupción, y es la situación que tenemos, y es algo que indigna y quema por dentro, ¿no? Entonces, en el año 2005 empezaba a verse lo que podía ser el espacio europeo de educación superior, pero en estos años se ha ido dotando de contenidos. Y es cuando tenemos las armas completas ahora para decir lo que David os ha explicado. ¿Por qué si se crea un espacio europeo de educación superior y España lo asume, los diferentes gobiernos españoles lo asumen, por qué no se transforman nuestras titulaciones cuando ha habido la transformación y la adaptación de todas? No solo eso, sino que se les ha dado titulación de grado a... Sí, iba a decir a entidades o a profesiones, con todo el respeto, sin querer menospreciar a nadie, como los sopladores de vidrio, como la cerámica, como el diseño de interiores. No sé, es que es triste, ¿no? Cuando somos profesiones que estamos trabajando para la sociedad, ¿no? Y que tienen un beneficio sobre la vida y la salud de las personas. ¿Qué es lo que CESITES se planteó hace muchos años, que ya acudimos en el año 2008 y 2009, este señor y yo, y otro que no está aquí hoy, Jesús Morillo, representante de CESITES Castilla-La Mancha, al Parlamento Europeo, y ahora volvemos? Bueno, pues denunciar el incumplimiento de España de una serie de acuerdos que ha asumido durante todos estos años que ha ido creciendo el espacio europeo de educación superior a través de diferentes conferencias. Empezó la Soborna, luego fue Lisboa, Bergen, Bolonia, Bergen, Londres, y en todos esos años se han ido reuniendo ministerios de educación de todos los países europeos, incluido el español. El que es hoy ministro de Interior ha sido el representante durante muchos años en esas conferencias, porque era secretario de Estado de Educación y de universidades, Jorge Fernández, y se comprometían y asumían una serie de cosas, que era hacer esa transformación para que ese espacio de educación superior fuera real y efectivo. Y lo han hecho con todas las profesiones de todas las ramas, no solo sanitarias, de cualquier aspecto. Y los problemas que han tenido, incluso con algunas ingenierías técnicas por el concepto de 3 años que había aquí en este país con las diplomaturas, las han solventado, las han parcheado para que, a lo mejor con la adicción de un año con un máster, se fuera equivalente a la ingeniería que tenía vetado su trabajo en los demás países, que no son solo de la Unión Europea, como ha dicho David, son 47 y son países de la OCDE, los 27 de la Unión Europea, más todos los países de Europa del Este, incluido las repúblicas bálticas, que han adaptado sus titulaciones, incluidas las nuestras, para hacer efectivo ese espacio europeo de educación superior. Hemos presentado el 3 de diciembre se presentó en Bruselas una denuncia contra el Reino de España, promovida por CESITES, firmada por CESITES, por esta situación de incumplimiento de acuerdos que España firma y que tendría que poner sobre la mesa en solucionar nuestro problema de titulación. Pero no solo eso, en esa denuncia van muchas más cosas metidas, porque se está generando una situación que a los europeos también les tiene que importar. Un técnico europeo, grado, que en toda Europa son grados, independientemente de que sea universidad como lo conocemos aquí, o sean escuelas superiores profesionales en campus universitarios, son todos grados en los demás 46 países. Un técnico de cualquiera de esos 46 países que viene a España pierde su titulación. Evidentemente es difícil que a día de hoy, más la situación que tenemos, venga un francés o un inglés o un alemán a trabajar aquí, pero sí que están viniendo búlgaros, letones, estones y de muchos sitios, y su nivel universitario y su adquisición de competencias y su nivel reflejado en lo que os ha explicado David del FQ6 se ve rebajado. De hecho, tenemos españoles
hijos de migrantes que sacaron la titulación en Suiza y cuando han venido a España le han dicho, no, usted tiene que elegir entre ser o técnico de rayos, como son conjuntas las titulaciones, de técnico de rayos, radioterapia o medicina nuclear. ¿No? El avance de derechos, de la Carta Europea de Derechos, del Espacio Europeo de Educación Superior, obliga a que todo eso se tenga que solventar. Ese es el motivo por el que nosotros denunciamos al Reino de España, con agravios tan significativos como si teniendo reconocido por el propio Ministerio de Sanidad las mismas funciones que los técnicos europeos, ¿por qué un técnico en España, por ejemplo, se tiene que formar en resonancia magnética en 90 horas y un técnico de toda Europa, o alemán o danés, del país que queráis, en 350? Somos más listos los españoles genéticamente, estaríamos dominando el mundo y creo que no es así, ¿no? Necesitamos estudiar algo tan complejo con 5 veces menos de horas lectivas. No solo eso, encima somos más listos que todos los países del mundo porque en todo el mundo forman a esos profesionales, titulados superiores especialistas de las propias ramas, y aquí nos podemos encontrar en un instituto de enseñanza secundaria que un profesor de biología pretende formar a los técnicos en resonancia magnética, o un ortoprotésico dental dando clases de escáner. O sea, debemos ser muy listos genéticamente para que con esa limitación de horas tengamos las mismas y desarrollemos las mismas funciones que nuestros compañeros europeos. La actividad de CESITES a nivel europeo no solo es la denuncia por la vía civil, vamos, de la Comisión Europea y el Tribunal Superior de Justicia, sino que también vamos a abrir a las comisiones a las que afecta nuestra situación la información de la situación que pasa en España, sin ser denuncia, sino información a parlamentarios europeos y a comisiones. Esto compete a 4 comisiones, que son la Comisión de Sanidad, la Comisión de Educación, la Comisión de Trabajo y la del Mercado Interior, porque la de Mercado Interior controla un poco que toda la normativa, que ya que emana de Europa o que los propios países adaptan de la emanada de Europa, se cumpla y se mantenga. Y se está produciendo en España que todos los colectivos sí son aplicadas todas esas reformas que marca el Espacio Europeo de Educación Superior, menos los técnicos superiores. El ejemplo más claro es la creación del MECU, como os ha enseñado antes David. En toda Europa se han creado 3 niveles dentro del marco europeo de las cualificaciones: el grado, el máster y el doctorado. ¿Bien? En España se han creado 4. El nivel 1 es el del técnico superior, luego está el grado, luego está el máster y el doctorado. Con el agravante encima, hay que tener cara para hacerlo así, que no tenemos opción a desarrollar posgrados, porque no tenemos el grado. Es decir, estamos en una limitación de proceso de desarrollo profesional brutal, porque estas titulaciones que en Europa, por ejemplo, duran 3 años, o 4, o 5, como el caso de Finlandia, de nuestras titulaciones, luego aparte tienen lo que el Espacio Europeo de Educación Superior pretende, que es un desarrollo de la formación a través del resto de la vida, un aprendizaje a lo largo de la vida. A nosotros se nos limita, una vez que terminamos nuestros estudios, no tenemos acceso a nada más que la formación post-titulación que podemos adquirir gracias a que existen organizaciones de técnicos, porque tuvimos que esperar que la administración pública estuviera formando, como su obligación, en la formación continuada, los planes de formación continuada de los hospitales, en materia nuestra, pues estaríamos terminando y no habría más formación. Sí, nosotros hay una cosa que tenemos que empezar a tener muy clara, y en este país, pues como hemos sido muchas veces, no lo tenemos claro. Nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, 2 nacionalidades. Una es la española, pero la otra es la europea. Y a esa es a la que nos encomendamos, como ciudadanos europeos, reclamar el agravio que sufrimos con nuestros colegas europeos. También hay otra actividad que hemos abierto con parlamentarios europeos. Existe una especie de recomendaciones hasta ahora, ¿no?, respecto a los estándares mínimos de calidad en enseñanzas sanitarias, que se recogen como recomendaciones en unos documentos que se llaman European Core, que es como el núcleo esencial de una profesión, y existen para todas las profesiones, por ejemplo en el ámbito sanitario, para todas las profesiones médicas y enfermería, y especialmente en enfermería, donde dicen cómo tienen que ser estructurada, cómo tiene que estar un estándar mínimo de calidad de enseñanza. Son recomendaciones. En el caso de los técnicos existen ya 3 ediciones, y también la podéis buscar en Google, European Core, técnicos superiores o técnicos de radioterapia. Y encima traducido al castellano. Van 3 ediciones ya donde dan esas recomendaciones de cómo tiene que ser una titulación para el técnico de radioterapia, donde entre otras cosas, por ejemplo, dice que tiene que ser como mínimo 3 años en ámbito universitario, con profesorado titulado superior especialista.
Estamos haciendo iniciativa entre los diferentes parlamentarios europeos, cuando digo europeos, ahí sí que excluye a los diputados españoles, para que esas recomendaciones... Sí, no, pero digo como lo siento. No, eso también es verdad. Ahora con Podemos tenemos también abierta otra puerta ahí. Para que esas recomendaciones, al ser profesiones sanitarias que competen a la salud y a la vida de las personas, dejen de ser recomendaciones y se transformen en obligaciones, en base a directivas, ¿no? Entonces estamos haciendo ver a eurodiputados que tienen que promover leyes para que en profesiones como las nuestras esos estándares mínimos de calidad sean obligatorios. Y lo que se persigue buscar es una Europa del conocimiento y unos Estados Unidos de Europa. Los ciudadanos europeos tienen que estar asegurados con unos mínimos de calidad en determinadas actividades que se realizan con ellos, como en este caso las profesiones sanitarias. Sí, termino ya, creo que no queda nada más por decir. Nada más, simplemente adelantaros un poquito las actividades que estamos realizando. La denuncia ante la Comisión Europea fue admitida a trámite administrativo, se nos informó a principios de enero de que había sido admitida a trámite administrativo. Yo lo que quiero, y cuando ya lo anunciaremos y hablaremos mucho de lo que pueda ser la denuncia, es cuando sea admitido al trámite jurídico, por decirlo de alguna manera, es decir, que la Comisión vea que hay motivos y que lo traslade al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, bueno, no sabemos fechas, están tardando más de lo que en un principio se puede pensar. Y pienso que es por la complejidad que a una mente europea le causa el hecho de tener que entender lo que pasa en este país. Porque lo vivimos cuando estuvimos allí, cuando explicamos la situación, se llevaban las manos a la cabeza. No lo podían entender y siguen sin entenderlo. Entonces se está produciendo la traducción de todos los documentos. La denuncia concretamente son unas 80 páginas, pero la documentación añadida que lleva cerca de 800. Van todos nuestros títulos, van todas las... documentación sobre las conferencias que ha habido en la Sorbona, en Lisboa, en Bergen, en Londres y demás, y toda la situación que tenemos con los últimos títulos nuevos sacados en octubre, ¿no? Demostrando que no hay voluntad ninguna de cambiar ese nivel y esa formación. Lo dejo ahí por ahora. Gracias. Bueno, con lo que ha explicado David y con lo que ha dicho Paco, lo que tenía preparado en la PowerPoint, prácticamente está todo dicho, salvo que, bueno, después especificaré un punto o dos, como mucho creo yo. Deciros de inicio que el colegio profesional nuestro no ha aceptado todavía ninguna denuncia. Sí que tenemos pensado hacer una demanda directamente al Tribunal Europeo, es decir, entrar ya con abogados directamente al Tribunal de Europa por incumplimiento notorio por parte de las autoridades españolas con el tema nuestro, sobre todo ahora que han salido los decretos del 2014. Como todos sabéis, la LOPS ya hablaba en aquella época de que, es decir, una ley hecha en el 2003 prevé que las titulaciones de FP superior van a cambiar hacia el ámbito universitario, y si os vais a las disposiciones, no recuerdo si eran transitorias o adicionales. En las disposiciones adicionales venía a decir, cuando se produzca el cambio de las actuales profesiones, estamos hablando de sanidad, la LOPS es de sanidad solo, que están en FP de grado superior para su adaptación al espacio de Bolonia y poder subir de nivel, se cambiarán dentro de la LOPS la articulación referente a los técnicos. Es decir, en el 2003 ya se preveía, esto fue obra de la que ahora es ministra de Fomento, por unas conversaciones que tuvimos allí con ella tiempo atrás, y lo preveyó, porque en aquella época me decía, es que ahora no puedo meteros como grado porque no lo sois. Entonces, bueno, eso que es una disposición hecha en el 2003, pues resulta que llegará el 2014 y con un par de narices van y nos vuelven a colocar otra vez en la FP, en grado superior, con la única diferencia que en vez de llamarlo 2000 horas, pues le ponen equivalencias en FTS, que siguen siendo 2 años y siguen siendo 2000 horas, ¿vale? Eso es lo que nos da pie ahora para presentar una demanda judicial que creo que con bastante posibilidad, aunque esto tarda, se ganará. Si es que no conseguimos previamente por negociación política, algo que ya veremos. Son 4 los motivos por los cuales... 1, 2, 3, 4, 5, si no cuento mal. Por los cuales no aceptamos estos decretos nuevos. Uno, primero que nada,
El Colegio Profesional de Técnicos de la Comunidad Valenciana no se ha contado con él para nada a la hora de mandarnos los borradores desde el Consejo de la FP en el Ministerio de Educación y opinar sobre el tema. Si nos lo hubieran enviado, los hubiésemos contestado, pero no hubiéramos participado en la negociación, porque el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios considera no legitimado a la Dirección General de FP para opinar sobre nuestro tema. ¿Por qué razón? Por la razón es obvia. Porque en la Dirección General de FP únicamente catalogan niveles hasta lo que era el antiguo nivel 3 y de ahí no suben, ¿vale? ¿Por qué? Porque consideran que el nivel 4 ya es competencia de universidades, cosa que no es así. Eso no es así. Lo que pasa es que aquí la normativa imperante mete la FP de grado superior con un máximo de 2 años, entonces consideran que el nivel 3, que sería el equivalente al nivel 5, que os ha hablado David, a nivel de la red de European Framework. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un problema con estos dirigentes, con este gobierno, con este y con el anterior, pues siempre hacen lo mismo. Y es que, ¿yo cómo voy a considerar legitimado al Consejo General, al Consejo de la FP, si a mí me limita a que no puedo subir más de ese nivel cuando realmente las funciones que hago son de nivel 6, no son de nivel 5 o de nivel 4 que ellos llaman dentro de la FP, ¿no? Entonces, claro, eso está viciado ya de inicio. Certificación Internacional Normalizada de la Educación y pone CINE 5B, que en Europa sería el antiguo ISCER 5B. Parece como que han dicho, mira, vamos a poner esto porque como no podemos poner que son 6, pues ponemos 5B, que es casi 6, ¿no? Porque es que otra cosa ya no le puedo encontrar la lógica. Eso es otro punto por el cual se han saltado totalmente su propia norma, la de 3 años atrás. Después está el tema del artículo a la hora de las homologaciones que ha explicado también bien David, que es según el país o es el 11C o el 11D. Y el último es que también se ha nombrado que no podemos hacer másters. Pero másters de los que indica la Unión Europea, no esta mierdecilla, hablando mal, que han inventado ahora, que yo le llamo mini-máster, que es una cosa que el Ministerio de Educación la ha sacado ahí cuando la ley aquella que era otra historia, no sé si de Hacienda o qué narices era, incluyó que se preveía que en los centros educativos se podían hacer cursos de especialización dentro de la FP con un máximo de duración, no sé si era de 5 meses. 600 horas. Por favor, o sea, los experimentos, vete a tu casa y haz en la cocina lo que quieras, pero déjate de historias que la Unión Europea te está mandando otra cosa. Entonces, todo eso, todo ese cóctel, es por lo cual nosotros vamos a presentar una demanda directamente al Tribunal Europeo y por otro lado, por esa misma razón se ha decidido recurrir al Tribunal Supremo en este caso creo que son 5 títulos, porque el colegio, sí, pero el colegio nuestro no incluye a los higienistas que tienen colegio propio allí en la Comunidad Valenciana, entonces 5 de ellos, si no recuerdo mal, laboratorio, imagen para diagnóstico, radioterapia, anatomía y documentación sanitaria, están recurridos por esos motivos, ¿vale? Por incumplimiento flagrante de la propia normativa nacional y europea. Pasamos a las diapositivas, no sé si tenía algo más que deciros. Bueno, aquí hay cosas ya que vais a ver que son repetitivas. Ahí tenéis la equivalencia que os ha explicado al principio David Elvira. Estamos hablando de cualificaciones ya, es decir, de lo que os había hablado antes de la competencia, es decir, lo que tú estás cualificado para hacer y eres competente para. Ahí está el MECES, que es el equivalente al QF-EHEA, que es la educación superior, los niveles que hay, que son 4, aquí fuera. Ya los vemos ahora después. Y abajo el principal error del gobierno español, que es el EQF, el equivalente aquí al MECU, que no lo han puesto, este MECU es el que no han puesto en el decreto educativo de octubre de 2014. Lo mismo que os ha explicado David, en este caso es la clasificación para el ámbito de educación superior a nivel internacional. Y abajo también Qualification Framework en España, lo mismo. Este tema de aquí, el ciclo corto, es la ilógica que tiene en España que tengamos en un marco de enseñanza superior, es decir, en otros países se puede dar el caso, por ejemplo, en Alemania todavía existen escuelas
Fachschulen que llaman, que son escuelas técnicas superiores, ya lo están cambiando, están metiendo ya a los técnicos propiamente en universidad pura y dura. En Alemania es que las carreras de universidad son, digamos, las carreras de siempre, de toda la vida, las elitistas, digamos, abogados, médicos, veterinarios, cosas así. Y después están las escuelas técnicas donde hay muchísimas profesiones, pero que son grado igualmente, ¿vale? Bueno, pues allí, si tú tienes un campus de ciencias de la salud, por ejemplo, o las academias que hay en Austria, pues en el campus de ciencias de la salud está la carrera de medicina, que pertenece, por ejemplo, a la universidad, en el caso de Alemania, la carrera de fisioterapeutas, que ya están en lo que llaman academies, el técnico, tal, o sea, aunque uno esté en lo que llaman ahí universidad pura y dura y escuelas politécnicas superiores, el campus, están todos ahí, y los gestores de ese campus son los mismos, independientemente del tipo de clasificación que tenga la escuela donde has estudiado, porque todos son o grado, o doctores, etcétera, ¿vale? Pero en España no. En España, como lo obliga Europa, hazme una clasificación de educación superior. Entonces llegan los listos nuestros y dicen, no te preocupes que te lo vamos a hacer ahora mismo. Y ponen 4 niveles. Y te ponen con 2 pares de narices, por no decir otra cosa, meces 2, meces 3 y meces 4, que son la universidad, y de hostia. ¿Y qué hacemos con los técnicos superiores? Que también son educación superior. Bueno, pues los ponemos en el 1, los nombramos aquí en el meces y que les den. Porque esta es la hora en que o sea, a nivel político, a nivel gubernamental, a nosotros no nos miran como educación superior. ¿Por qué? Porque a pesar de estar en el meces 1, nos siguen catalogando los hijos de su madre de la FP. Y la FP tiene un techo que es el nivel 3 y de ahí no pasas. Entonces, claro, es que esto no hay Dios que lo entienda. ¿Esto es el marco de cualificaciones? ¿Perdona qué? No, muy rápido. Y este es el tema de... Pero serán más, ¿eh? Este es las cualificaciones, estas son las de abajo, digamos, y aquí estamos nosotros, ¿vale? El 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Qué ocurre? Pues que cuando hablamos de destrezas y competencia, lo veis ahí, los bloques del centro y de la derecha, si nos vamos aquí, resulta que lo que nosotros estamos haciendo es esto. No esto. Que es donde nos han metido aquí doblada y de todo tipo. O sea, este es el razonamiento que nosotros tenemos, uno de los 5 que os he comentado, y es que lo que viene aquí lo pone, a ver si lo puedo leer, no sé si lo veis. Destrezas avanzadas que acrediten el dominio y las dotes de innovación necesarias para resolver problemas complejos e imprevisibles en un campo especializado de trabajo. Gestión de actividades. Gestión de actividades o proyectos técnicos o profesionales o profesiones complejas, aumentando responsabilidades por la toma de decisiones en contextos de trabajo o estudios imprevisibles. Asunción de responsabilidades en lo que respecta a la gestión del desarrollo profesional de particulares y grupos. Es decir, os habrá ocurrido, voy a hablar de ejemplo laboratorio para ir más rápido, que es el mío. Os habrá ocurrido que estando trabajando, pues te ha venido, en el caso de los que, no, voy a poner otro, iba a hablar de líquidos requeridos, pero no eso en todos los sitios lo miran los técnicos. Pero un aparato que se le estropea, el Dimension, el Hitachi, el que sea. ¿Quién asume la responsabilidad de, por lo menos donde yo estoy es así, de arreglar el aparato? O de llamar directamente a la casa comercial y decirle, tengo aquí 30 analíticas esperando porque el aparato este que nos has traído no funciona y ya le he hecho esto, esto y esto. He limpiado las ventanas, he hecho de todo. ¿Has hablado tú con el médico? Para decirle, oye, que es que tengo una... ¿Qué tengo que hacer? Es que el aparato resulta que no va. Pues en el caso nuestro, por ejemplo, no es así. Solamente se le avisa, pues no sé, para un caso grave de, qué sé, un conflicto con urgencias generales. El tío está allí cobrando su guardia localizada, no viene para el laboratorio ni para Dios, y los que resolvemos siempre la papeleta es el técnico superior del laboratorio, ¿vale? Entonces, yo estoy haciendo competencia de nivel 6,
Y eso es lo que cuenta para que te cambien de nivel. Y se intentó hacer en no sé qué año, le dimos un tocho así de todas las titulaciones de lo que hacíamos, ¿vale? Y FP, no, es que nivel 4, eso es universidades, pero narices, si no estoy en ese nivel, tírame de aquí, pásame a universidades o donde sea, pero si no estoy y estoy haciendo tareas superiores, pásame. Esa es la otra arma que hay para demostrarlo. Esto es lo que ya os he dicho, ¿vale? Lo que os decía, en el caso del incumplimiento es esto, nivel en el marco español de cualificación, eso es lo que no viene en los decretos. Esto es lo mismo, mira, aquí sí que lo podéis ver mejor, ¿vale? Aquí están, ¿vale? Este es el nivel 5 donde nos han puesto y estas son las que estamos haciendo. Un ejemplo, Dinamarca, ¿vale? Nivel... Aquí, level 6, aquí le tenéis, level of qualification, no se ve muy bien, pero pone EQF level 6. Esto lo pone en la universidad que queráis, del país de la Unión Europea que queráis. Os voy a contar una anécdota rápida. Los países que entraron últimos a la Unión Europea, antes de entrar, le dijeron desde Bruselas, tenéis que cumplir unos cánones y tal, no sé qué, para poder entrar a la Unión Europea. Dinero, esto, estudios, tal, más allá. Los que no tenían este nivel, entraron en la Unión Europea con el nivel ya elevado. ¿Y nosotros llevamos desde cuándo? ¿Estamos en la Unión Europea? Sin cumplirlo. O sea, es que es cojonudo. Es cojonudo.